Aquí, ya. Yo estoy grabando. Igual lo guardo y yo se los mando, ¿va? Si usted quiere que comencemos ya, Doc, o quiere que esperemos ahorita a más chicos, Si como usted quieres ya diga. empezamos. Ok. Bueno, pues, antes que nada, pues buenas tardes, Doc. De los temas que nos pidió que nos repartiéramos, uno de ellos fue cáncer de piel. Pues decidí animarme yo solo. Soy Jesús Enrique Vargas Álvarez. Me estaba arrepintiendo ya después, ya cuando ya vi todo el tema que era, pero pues se hizo la presentación y pues esperemos que esté a la altura. Soy de octavo semestre y pues vamos comenzando. Vamos a hablar sobre cáncer de piel. Vamos a hablar de irnos en este orden, desde una definición, clasificación, epidemiología, enfocarnos bastante en los factores de riesgo, fisiopatología de un poco de los cánceres de piel específicos, cómo lo diagnosticamos, el tratamiento y unas breves conclusiones que vienen al final. ¿Cuál es la definición? Lo que nos dice el maestro Amado Saúl del libro de dermatología, él menciona de que es un conjunto de neoplasias que se encuentran originadas de las diversas estirpes de las células y que pueden tener, en base a las alteraciones específicas que estas presentan, va a ser un distinto pronóstico, un distinto tratamiento y ¿cómo se menciona? Una distinta agresividad. El Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, caray, discúlpenme, nos da, el Instituto Nacional de Salud solamente nos dice que es un cáncer que se forma en los tejidos de la piel, así de simple. Y bueno, lo que nos dice la guía de práctica clínica es que el cáncer de piel es una enfermedad de origen multifactorial donde los agentes ambientales juegan el papel más importante. Para que no se nos olvide, esta es la conformación de la piel. La capa más superficial es lo que conocemos como epidermis y de aquí se van a originar más del 95% de las neoplasias. Pueden darse tumores a nivel de la dermis, pero estos ya van a ser muy raros, pero pueden existir. Pero la gran mayoría de los procesos neoplásicos que vamos a tener van a estar originados en la epidermis. Y pues para que no se nos olvide, este es otro esquema. Como viene, recordemos que el epidermis consta de 5 capas, las cuales son el córneo, lúcido, granuloso, Malpighi, que va a ser el estrato espinoso y el estrato basal. Buena parte de las células que nos van a originar estos procesos tumores van a venir de estos estratos, o mejor dicho, del estrato espinoso y algunos del estrato basal. ¿Cómo clasificamos el cáncer de piel? Una clasificación muy básica, a partir de la agresividad que este puede tener, es el cáncer de piel no melanoma y el cáncer de piel tipo melanoma. El melanoma normalmente va a ser una neoplasia maligna. Mencionaba un profesor que yo tuve en patología que el melanoma no tiene palabra de honor, porque si bien sabemos de que la terminación OMA por lo regular habla de procesos benignos, esta es una neoplasia de características malignas. Y tenemos que el cáncer de piel no melanoma, vamos a tener dos variables muy importantes. El caso celular va a abarcar el 70% de los de piel y una de las células es que es aproximadamente un 20%. Entonces, que vamos a tener va a ser el dermatofibrosarcoma, el carcinoma mitocondrial, la enfermedad de Paget mamaria o el de células de Merkel. ¿Cómo está la incidencia de cáncer de piel a nivel mundial? Pues tenemos que el Globocan nos dice de que es uno de los cánceres de piel con mayor incidencia a nivel de todo el mundo. Podemos ver de que afecta a distintos países, tiene una incidencia incluso en algunos países de más de 13 casos por cada 100,000 habitantes. Y en el siguiente gráfico es donde quiero que pongamos atención. En los países del hemisferio austral, principalmente Australia y Nueva Zelanda, es el principal problema, si hablamos del cáncer de piel no melanoma, es la principal neoplasia a la cual ellos están enfrentando, pero también es uno de los cánceres más frecuentes en los países del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero tenemos esta situación de que en el hemisferio sur a nivel austral
es la principal causa a la cual ellos están enfrentando. ¿Y por qué? Lo vamos a mencionar un poquito más adelante. El no melanoma, que ocurrieron más de 1 millón de casos. No era tan alta, eran cerca de 65,000 muertes por año. En que vamos con que ocurren cerca de que ocurren del cáncer de melanoma, como están las muertes, prácticamente igualados. Y es por eso que se hace un énfasis importante o especial exclusivamente en lo que es el melanoma. ¿Cómo se distribuyen los cánceres, el cáncer de piel a nivel mundial? Es muy importante. Y estos son a partir de los datos del Globocan. A partir de los 25 años o hasta los 40 años es realmente muy baja. Podemos ver de que las gráficas principalmente amplio es igual en los menores de 50 años. Eso era lo que habíamos mencionado, el total de casos a nivel mundial. La mortalidad, esto es importante hablarlo también. Tiene una mortalidad alta en países nórdicos, relativamente alta, por así decirlo. Es mayor a 2.5 muertes por persona como causa directa. Pero igual, mencionamos igual aquí estos países y aquí está a hablar también de las condiciones de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque la mortalidad a su incidencia pues realmente era bastante alta. Igual podemos ver aquí la cuestión, diversos países nórdicos tienen exactamente una mortalidad igual, pero tienen hasta países de África. Así que pues es importante también mencionar las cuestiones de sanitarias que influyen en esta situación. Algunos programas de screening, el acceso a sistemas de salud de calidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo va la muerte por cáncer de piel a nivel mundial? ¿Hay más muertes por cáncer? ¿Alguien quiere hablar? Okay. Bueno, hay más muertes por cáncer de piel, no melanoma. Pero podríamos decir, mejor dicho, el melanoma es mucho más letal y así es como realmente la vida, podemos decir, que va a 10 años la mortalidad por melanoma es mayor. Ya después de los muertes por cáncer de piel tipo no melanoma. Y esto el dato que se había mencionado. ¿Cómo está el cáncer de piel en México? Resulta de que del total de casos reportados en México, el cáncer de piel es aproximadamente, ocurre el 6%. Todos los casos reportados en México son 4,5% de los casos por melanoma. De las muertes por total de cáncer en México es por cáncer de melanoma y solo es por cáncer de piel. Es como se distribuyen estos de los casos en México de la incidencia de piel a los 50 años de edad. Por su parte, tiene una mayor incidencia en países. Una incidencia un poco similar en cuanto al número de incidencia en por el varón y más adolescentes. La importancia es porque más muertes por cáncer de mama se espera bastante por decir o intenta la no las muertes en varones a partir de años o estudios que hablan de la incidencia porque es sobre México funciona la incidencia en menores de 40 años sin algún razón para esto tiene más cuestiones a analizar. Imaginemos podemos mencionar de tres partes como el dedo y la masa, digamos, que es una glándula, los intestinos. Por lo que las nosotros cortamos el extremo y el nuevo. Y eso tiene un enfoque de la mayoría de las gracias, es decir, es no más de pueden favorecer o pueden evitar que se presente es la radiación y que es un área especial que va a funcionar rodas simples en la dentro se hace un daño directo a nivel de para la reproducción de los suaves de teoría y vamos a hacer de piel de los casos de por así decirlo. Ustedes vamos a la primera que es la principal causa del cáncer de piel tipo melanoma. Se empiezan a estar en la capa de ozono. Es lo determinante que se presenta. Y obviamente eso se relaciona con la exposición laboral, que obviamente se presenta algunas cosas de educación, de tener una mayor exposición, una mayor incidencia de prestar el cáncer de piel. Los grandes guerras de los Estados Unidos tienen una mayor exposición
¿por qué? Porque ellos han realizado sus misiones en países muchas veces tropicales. Por ejemplo, eh, bueno, no vamos a empezar a hablar de esto, pero los que se encargan de trabajar a nivel forestal tienen una mayor genoma queratosis, y los trabajadores de la construcción, desde ingenieros hasta albañiles, se han reportado que tienen una mayor nivel de predisposición a cáncer. Si el deporte, realizar una actividad física, se considera un factor protector para un montón de enfermedades cardiovasculares, neoplásicas, etcétera, etcétera, se ha encontrado que hay un riesgo de 1.3 al aire libre, cualquier actividad física, surfing, y esto se relaciona bastante con deportes de maratón. Y tenemos también deportes acuáticos, una mayor incidencia de desarrollar carcinoma vasocelular, con células escamosas. Y aquí es importante mencionar algo. No solamente es la radiación directa, afecta por presión a desarrollar este tipo de enfermedad. Que es familiar y tiene una bastante fuerte en la reducción, una terapia alternativa, una terapia directa para estos tipos de noticias. Y el tumoral se altera la secreción de melanina hasta los trabajadores nocturnos como un transporte activo, o sea, y puede afectar a sus como un transporte pasivo, bien a sus familias. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que más de 10 gramos de arsénico por cada litro de agua aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer. Y es el riesgo del arroz, porque el arroz es un cultivo que necesita altas cantidades de agua. Y esta en muchos países, China, Taiwán, México, Estados Unidos, está contaminado. Así de esto es lo que aumenta la posibilidad de desarrollar este cáncer de piel. Obviamente, es un factor para cualquier tipo de porque hay una asociación con un índice tal con más de 20 paquetes, pues nomás hipertensivos principalmente se hacían que nos centráramos en dos. Uno eran los bloqueadores de canales de calcio, que es la primera tabla, y que es la segunda, que aumentan el riesgo relativo hasta 1.5, 1.14 1.14 riesgo relativo, disculpen ustedes, para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Perdonen si estoy cantinflando mucho, ahí, pero aquí se puede ver de que son estas dos variables principalmente, bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, alodipino, etcétera, y beta bloqueadores, atenolol, la betalol, etcétera, propanolol, perdón, disculpen que dije. Pero los beta bloqueadores son los que se han relacionado bastante con el desarrollo de esta enfermedad, con el desarrollo de cáncer de piel. Conductas sexuales de riesgo. En Los Ángeles y en diversas ciudades de Estados Unidos se ha mencionado que aquellos pacientes que pertenecen a una minoría de la comunidad LGBT llevan a cabo ciertas conductas que pueden generar una mayor predisposición al desarrollo de cáncer de piel. Uno de ellos es la exposición de rayos UV por las cámaras de bronceado, de que tienen una mayor prevalencia de VIH entre las minorías, principalmente por las exposiciones laborales a las que ellos se exponen, que usan un uso extendido de narcóticos, principalmente heroína a nivel inyectado, y como esto sabemos va a generar un proceso de inmunosupresión y se relaciona directamente con el VIH. Y uso de terapias estrogénicas a altas dosis están relativamente asociadas con el melanoma. Y aquí no solamente nos vamos a hacer enfoque en conductas sexuales de riesgo, sino también un poco quizás en el uso de ciertos metodologías anticonceptivas. Las infecciones dermatológicas, uno de los que principalmente juega aquí es el virus del papiloma humano. No solamente los tipos que ya conocemos, 16, 18, etcétera, etcétera,
para el desarrollo de cáncer cervicouterino, sino que aquí también entran otros serotipos como el 8, el 42, etcétera, etcétera, para desarrollarse en carcinoma en pacientes con inmunocompromiso, con genodermatosis o una variedad del carcinoma de piel que es el de las células de Merkel. El albinismo propiamente es una enfermedad de origen autosómico recesivo en la cual la síntesis de melanina va a estar alterada. La melanina propiamente va a otorgar una mayor protección frente a la radiación UV. Invariablemente de la estirpe celular que ocasiona el cáncer, este va a ser más agresivo y tendrá un peor pronóstico. Es decir, sea melanoma, sea carcinoma vasocelular o sea un carcinoma de células escamosas, los pacientes con albinismo van a tener un peor pronóstico que una persona que no sea albina. Y pues es muy raro que las personas con albinismo lleguen a desarrollar melanoma, pero no es raro, o sea, sí se llega a presentar. Y estos son algunos de cómo se presenta las neoplasias y la queratosis actínica, que es otra de las cuestiones de las que te vamos a hablar, en pacientes con albinismo. La gran mayoría de los pacientes albinos llegará a los 30 años con alguna lesión precursora, que es la queratosis actínica, que es de lo que ahorita vamos a hablar. Es la lesión precursora del cáncer de piel de células escamosas y se ocasiona por alteraciones en el genoma de los queratinocitos. Es la tercera causa de consulta dermatológica a nivel mundial. La primera es el acné y la segunda son las dermatitis. Y presenta una mayor exposición en aquellos que sean de raza blanca habitantes cerca del Ecuador. Y estos son como las variedades clínicas de la queratosis, el cuerno cutáneo, la quilitis actínica, la queratosis actínica pigmentada y la queratosis actínica liquenoide. Ahorita vamos a ver un poquito, bueno, cómo es que se genera la queratosis actínica. Básicamente, la radiación UV puede alterar por 3 vías. Por especies reactivas de oxígeno que van a ocasionar una inmunosupresión porque se alteran distintas vías de señalización, por la alteración directa al DNA haciendo mutaciones en P53 o por la inflamación activando la ruta del ácido araquidónico que van a generar una inflamación. Y recordemos que una inflamación constante, bien o mal, va a terminar dañando a nuestro tejido. Y esto es lo que genera el daño a nivel celular. Esto es como se ve la queratosis actínica. Y eso es como podemos nosotros hacer un diagnóstico diferencial con otras lesiones dérmicas como es el léntigo del melanoma maligno, un léntigo senil, una queratosis seborreicas o un líquen queratósico. Pero principalmente se ven como pequeñas placas que están distribuidas y pues obviamente un proceso de escamación. O hay otras enfermedades como lo es el síndrome de melanoma de múltiples lunares atípico familiar, que esto realmente es muy raro, pero pues estos son los criterios clínicos para diagnosticarlo. Melanoma cutáneo en uno o más familiares de primero o segundo grado. Un conteo, un alto conteo de nevos mayores a 50 o múltiples de nevos atípicos y nevos con características propias de melanoma, o que esto lo vamos a ver un poco más adelante. Estos son varios genes que se involucran para la posibilidad de desarrollar melanoma propiamente y nos vamos a enfocar en algunas enfermedades brevemente. Uno de ellos va a ser el síndrome de Bloom, que es un desorden autosómico recesivo en el cual los niños que tengan esto van a tener lento crecimiento, van a tener deficiencias inmunes y resistencia a la insulina. Dicho de otra manera, van a presentar diabetes a temprana edad, infecciones recurrentes y fotosensibilidad. Y como se puede ver aquí en la imagen, este niño tiene lesiones que si bien
se parecen o por la zona pudiéramos llegar a confundirlas quizás con alguna alteración del lupus eritematoso sistémico, es necesario realizar toda esta exploración física y todo este interrogatorio para ver si no estamos frente a la presencia de esta enfermedad. Un sexto de los pacientes con síndrome de Bloom va a desarrollar cáncer de piel, preferentemente a nivel vasocelular. Estos rara vez llegan a presentar melanoma, o mejor dicho, no se ha reportado melanoma en pacientes con síndrome de Bloom. El xeroderma pigmentosum, que es una enfermedad que tiene 3 fases. ¿Por qué? Porque aquí la XPA es una molécula encargada de la reparación del ADN, es una enfermedad igual autosómica recesiva que se caracteriza por tener 3 fases. Una es la eritropigmentaria, la trófica telangiectásica y la tumoral. Y va a dar pie a que se presente cualquier tipo de neoplasia dérmica. Estos pacientes van a presentar degeneración neurológica, ocular y malformaciones dentarias. Y aquí podemos ver, de hecho es un caso local, por así decirlo, y pues estas son imágenes ya a color de lo que se llega a presentar de esta enfermedad. El estatus socioeconómico, obviamente, va a existir una mayor incidencia de carcinoma vasocelular y de melanoma en países con mayor nivel socioeconómico, pero la mortalidad es más elevada, y aquí estamos viendo la comparación, pues está casi igual en países en vías de desarrollo, principalmente África subsahariana y África Central. Ahora bien, vamos a hablar de protectores solares y factores protectores. No se ha demostrado realmente que tengan una incidencia, una reducción significativa de la enfermedad. De hecho, se está postulando la teoría, incluso, y lo vamos a ver más adelante, de que las sustancias que vienen en los protectores solares alteran la microbiota de la piel, y esta puede generarse cuando se altera la microbiota de la piel y se unen los residuos de carbono junto con la radiación ultravioleta, puede predisponer al cáncer, resultando un poco contradictorio. Hasta el momento no hay un estudio terminante que nos digan, ¿saben qué? No reduce el riesgo, y pues por eso lo quise traer ahorita a colación. Sin embargo, el uso de distintos aceites esenciales, principalmente de diversas plantas o semillas, sí se han generado, pero estos ya van más a cuestiones de terapia. Por ejemplo, usar aquí alfapinina, triptineno, beta-carotenos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos muchas veces pueden tener, bueno, los beta-carotenos, como sabemos, también influyen como antioxidantes. Así que se está estudiando estos como posibles terapias para el tratamiento y para la protección de la piel. El microbioma dérmico, lo que habíamos mencionado, cuando Fusobacterium acnes, que es la que se relaciona bastante con el proceso del acné cutáneo, se expone a la radiación UV, se va a disminuir en la síntesis de las porfirinas. Y esto sí puede relacionarse con la cuestión de desarrollar cáncer de piel. Sin embargo, malacesia furfur, que es lo que nos ocasiona, si no recuerdo mal, es la tiña versicolor, que la enfermedad que causa este hongo, malacesia furfur, normalmente sí pertenece al bioma de la piel, y cuando se elimina por completo, se erradica, se ha demostrado que hay una mayor incidencia de cáncer de piel en estos pacientes. La dieta, principalmente la dieta mediterránea, obviamente se ha mencionado que tiene muchísimos factores protectores para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera, y pues en el cáncer de piel no es la excepción. Obviamente, pues aquí la situación es de que, pues, para que los pacientes de nuestro entorno lleguen a acceder a todos los componentes de una dieta mediterránea, pues está medio canijo realmente. La cafeína se ha demostrado que tiene efectos quimiopreventivos que reducen
la probabilidad de desarrollar el melanoma hasta en un 3% por taza de café al día. Obviamente aquí remarcando que tiene que ser un café lo más natural posible. O sea, no Nescafé, no café legal, un café de grano que sea bien procesado y todas estas situaciones. Y de 1 hasta 3 tazas de café se han relacionado con la reducción dosis dependiente del carcinoma vasocelular. Y algo que me llamó la atención es que el vitiligo es una enfermedad de origen autoinmune donde los linfocitos TCD8 desencadenan una respuesta inflamatoria frente a los melanocitos, aparentemente. Sin embargo, los pacientes con vitiligo presentan distintas mutaciones en el gen de la tirosina sinasa y esto les va a otorgar un factor protector frente al melanoma. Es decir, es muy poco probable que estos pacientes me lleguen a desarrollar esta enfermedad. Pueden coexistir, y aquí en la imagen se está viendo un paciente con vitiligo y con melanoma. Estos pacientes van a tener una mayor respuesta al tratamiento y tienen una mayor sobrevida. El daño inflamatorio que va a conferir hace como que P53 que ocasiona el vitiligo, hace que P53 aparentemente se despierte y esto es lo que va a, o es decir, P53 no quiere decir sobreactivado porque también es malo, pero va a estar más alerta, por así decirlo, y va a evitar de que se genere otro tipo de cáncer de piel en los pacientes con esta enfermedad, en los pacientes con vitiligo. Si ya los aburrí, me dicen, doctor, si estoy diciendo alguna burrada, usted también con confianza, o sea, puede decírmelo. Y vamos a empezar a hablar ahorita de carcinoma vasocelular, que es el que se origina del estrato más profundo de la epidermis. Es la línea celular que mayor número de neoplasias causa a nivel mundial, 2-1 comparado con las células escamosas y 4 de cada 5 carcinomas queratinocíticos se originan de un carcinoma vasocelular. Tienen baja capacidad de metástasis y eso es bueno y tienen una mayor incidencia en varones que en mujeres. De los 40 a los 70 años de edad, el riesgo se va a duplicar. Obviamente, si esto obviamente puede aparecer y el que aparezca menos en edades tempranas no quiere decir que estamos hablando de una genodermatosis, como lo que ahorita estuvimos mencionando. Y obviamente hay sitios de riesgo donde más va a aparecer. 70% de los casos aparecen en lo que conocemos como el área del antifaz o el de la máscara, que es la área H, el área amarilla. Aquí es donde va a aparecer el 70%. El 15% se distribuye en el área M, que es el resto de la cara, por así decirlo, y también incluye los hombros y los músculos trapecios y las escápulas. Y el otro 15% se distribuye en el tronco. ¿Cómo lo vamos a hacer una clasificación histopatológica? Pues tenemos que es nodular, superficial, infundíbulo cístico, fibroepitelial, neoforme, infiltrante, micronodular y vaso escamoso. El nodular y el superficial van a abarcar prácticamente el 90% de los casos. Y esa es la variedad nodular. Aquí es como se está presentando. Esta es como que la lesión con la que empezó la paciente y esto es conforme va desarrollando. Y esta es otra lesión también aquí a nivel de pues de los párpados prácticamente. Y esta es la histopatología que estos llegan a presentar. Otra forma es bastante, pues digamos de que es una lesión con bordes aparentemente bien definidos, que demuestran una infiltración de vasos sanguíneos con la formación de nuevos vasos, de telangiectasias, etcétera, etcétera, y que se encuentran, lo que mencionábamos, en la zona del antifaz. Y esta es otra imagen de lo que es la variedad nodular del carcinoma de células basales. Estas son las otras variables que nosotros podemos encontrar aquí. Este es el carcinoma superficial, que si vemos pareciera más como si fueran lesiones ulceradas.
por así decirlo, estas se distribuyen más por otras áreas del cuerpo, y el morfeiforme o esclerosante, que inicia con lesiones que parecieran grasa, por así decirlo, no sé, no tengo otra manera de comentarlo, que empiezan a descamar y luego empiezan a necrosarse y alteran a toda la distintos puntos de la epidermis. El infundibulo cístico, que básicamente es una papila, o es lo que yo aquí puedo estar notando, y es como va iniciándose el fibroepitelial y el micronodular, pero pues estas ya son realmente variables más raras. A los que hay que enfocarnos básicamente es nodular y superficial y el morfeiforme, que estos tres ya dan el 95% de los casos de carcinoma de células basales. Aquí ya tenemos otras variables. El A y el B, vamos a hablar de carcinoma nodular. El C es un superficial y el D es un morfeiforme. Aquí tenía yo lo de la fisiopatología, pero pues básicamente es de que va a ocurrir una alteración por la radiación ultravioleta, y esto es lo que nos va a ocasionar un daño a nivel de la síntesis del recambio de las células dérmicas, y pues esto es el daño que se va a generar, todos los factores mutágenos. Y pues estas son otras enfermedades que se han reconocido y otros genes que se han discernido para la generación de un carcinoma de células basales o carcinoma no melanoma. El diagnóstico. La microscopía confocal con reflectancia tiene desde un 90 hasta un 100% de sensibilidad y una especificidad cercana al 90%. Una tomografía por coherencia óptica, una sensibilidad y especificidad mayor a 80%, y se recomienda, pero pues cuestiones económicas. Y actualmente se recomienda que se halle una con dermoscopía y posteriormente realizar la biopsia. Biopsia es como vamos a obtener siempre el diagnóstico. Es histopatológico. Pero pues obviamente tenemos que saberlo sospechar. ¿Qué estudios de extensión les vamos a realizar? Se recomienda la resonancia magnética para delimitar la extensión del carcinoma y ver que no haya metástasis, aunque ya hemos visto que pues realmente la capacidad metastásica de este es muy poca. Y esto es como se llega a ver la dermoscopía. Esto pues ya obviamente lo hace el dermatólogo o el dermatooncólogo o el oncólogo, pero mencionaba la bibliografía de que puede haber un mayor infiltrado, una formación de microvasos, significa que se va a estar nutriendo el tumor, y pues también estos vasos ramas de vasos, se van a ver pequeños cristales, telangiectasias, estructuras concéntricas y múltiples glóbulos grises y azules, que serían estos, los de la imagen 3. Esto obviamente ya lo hace el especialista, y nosotros con la lesión primaria es importante sospecharlo, obviamente con la historia clínica y la exploración física que nosotros realicemos. Esto sería lo que es el primero que les mencioné, el de la, perdón, microscopía confocal con reflectancia. Estos son estos estudios, la último que se está realizando, y pues aquí esto es lo que nos permite delimitar bien al tumor y todas estas situaciones, también su vascularización y dónde es donde está afectando. ¿Cómo lo vamos a estadificar? Bueno, pues tenemos de que hay para factores de riesgo, lo que habíamos mencionado. El área H va a ser el área de la mascarilla o el antifaz. El área M va a ser otros puntos de la cara y el cuello, y L va a ser tronco o cuello. Y los subtipos de alto riesgo, porque obviamente hay, son el vaso escamoso, el esclerosante y el mixto o micronodular. Esto ya nos lo da el histopatólogo. Estos tres son los que representan un alto riesgo. Y pues volviendo otra vez aquí al ejemplo para que no se nos olvide cuáles son estas áreas. La localización, si es en el área L menor a 20 milímetros, va a ser, se considera de bajo riesgo.
En el área M, es decir, en el resto de la cara y el cuello, si la lesión es menor a 10 milímetros. Bordes bien definidos, si es una enfermedad primaria, si no hay inmunosupresión, si este paciente anteriormente no se le radió, que haya tenido, no sé, un sarcoma, una enfermedad ósea, un cáncer de próstata, cáncer cervicouterino, que no se haya sometido a radiación, y pues los subtipos de bajo riesgo y que no haya daño perineural. Mientras que alto riesgo es si a nivel de área L, es decir, el resto del cuerpo, la lesión es mayor a 20 milímetros, si es mayor a 10 milímetros en el área M o si se encuentra en el área del antifaz. Si tiene bordes pobremente definidos, si ya es recurrente, si tiene inmunosupresión, si ya tuvo radiación o si es de los subtipos de alto riesgo. Hasta el 40% de los pacientes, independientemente cuál sea su pronóstico, van a presentar una recurrencia en 5 años. Se recomienda, obviamente, realizar una excisión quirúrgica con márgenes o electrodisección con curetaje. En los pacientes, y cuando se trata de un tumor con alto riesgo, debe de asociarse a un tratamiento con quimioterapia. Este puede ser tópica, intralesión o radioterapia. Una cirugía bastante especializada para atender este tipo de neoplasias es la cirugía microscópica de Mohs, que esto básicamente, además, antes se comentaba que realmente se realizaba por estética, pero se ha demostrado de que cuando se hace este proceso hay una menor tasa de incidencia del cáncer, de cualquier tipo de cáncer de piel. Esto es más o menos cómo se realiza el proceso de la cirugía de Mohs. Básicamente es eh, como escarbar, no sé, perdón si use palabras un poco rústicas, básicamente es escarbar y sacar completamente, diseccionar completamente el tumor. Antes esto era solamente lo que se mencionaba y aquí vemos. Eh, el Davita mencionaba que se hacía principalmente por fines estéticos, pero nuevos estudios están mencionando que realmente sí tiene una mayor incidencia en que se evite como las recidivas de esta enfermedad. Y pues distintas terapias tópicas que nosotros podemos utilizar o no hay un nivel de evidencia tan claro que puedan demostrarlo, pero pues sí se ha visto alguna eficacias, por lo menos comprobadas. Obviamente se tiene que seguir estudiando. Aquí estamos hablando de terapias tópicas y de terapias intralesión. Otros estudios prospectivos para que pueden ser con radioterapia, con crioterapia y la incidencia que se ha estado presentando. Otro es que es utilizar quimioterapia con imiquimod, con radioterapia, cirugía y radioterapia con este tipo de tratamientos o solamente usar radioterapia. Y aquí vemos la recurrencia que se estaba presentando, en cuánto tiempo se había reportado. Vámonos con el carcinoma de células escamosas y esta neoplasia es producto de la transformación maligna de las queratinocitos, es la que se relaciona con la queratosis actínica de la cual ya hablamos y es de 2 a 3 veces más frecuente en varones y la edad promedio de su aparición va a ser a los 50 años. No solamente va a afectar a la piel propiamente, sino que también puede aparecer a nivel de mucosa oral y pues bueno, ya conocemos que está el carcinoma de células escamosas a nivel de cuello uterino. Pero bueno, es el segundo de mayor incidencia y ha aumentado hasta en un 200% en relación a la década de los 70. Y la mortalidad específica por este tipo de neoplasias es del 2 al 3%, dependiendo el país del cual estemos hablando. ¿Cuáles son las bases epidemiológicas y un poco las moleculares de las cuales vamos a hablar? Es que la radiación UV, como habíamos mencionado, va a dañar directamente a P53 y presenta también mutaciones con el inhibidor dorsal de la ciclina dependiente de sinasas. Básicamente altera el ciclo celular. Y algo muy importante que se ha mencionado es de que por el proceso de inmunosupresión en el cual
muchos pacientes se someten bueno, caen por VIH, inmunosupresión por diabetes mellitus, o estás tratando otro tipo de cáncer, no sé, un cáncer de colon, un cáncer de estómago, un cáncer de mama. Estos pacientes pueden desarrollar una mayor predisposición al momento de estar recibiendo la quimioterapia o 6 meses después de desarrollar un carcinoma de células escamosas. Eh, en los Estados Unidos se ha demostrado que tiene una mayor incidencia en los hispanos y la mortalidad es mayor en los afroamericanos. La inmunosupresión es el principal factor de riesgo y aquí nos hablaba de los pacientes que hayan recibido trasplante de órganos sólidos. Aumentaban hasta 200 veces el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Obviamente variando el órgano del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque si se trasplantaba pulmón o corazón, como son mayores dosis de ciclosporinas o de esteroides o del medicamento que se esté brindando para proteger a este paciente de una enfermedad injerto huésped, pues obviamente esto podría propiciar el estado de inmunodeficiencia y esto de igual manera se relaciona con la probabilidad de desarrollar el cáncer de células escamosas. También se presenta en los pacientes con leucemia linfocítica crónica y este está de 8 a 10 veces. Y hablando del virus del papiloma humano, los serotipos 16 y 18 también están implicados en el cáncer de piel. Y esto es cómo se comporta y los distintos factores de riesgo. Por ejemplo, podemos ver si hay invasión subcutánea, si hay invasión perineural, el diámetro. Esto estamos hablando primero de recurrencia, metástasis y la muerte por la enfermedad específica. Y podemos ver aquí, bueno, entre las principales cuestiones de que estamos hablando, obviamente el diámetro es algo que se está hablando. Mientras peor diferenciado, obviamente peor pronóstico, mayor mortalidad y toda la situación que hemos estado hablando. La localización donde se llega a encontrar, si llega a ser en el oído, si llega a ser en el labio, es decir, todas estas situaciones, en lo que se está, obviamente no hay tantos estudios, si se fijan, es el que más tiene es el de la pobre diferenciación para las metástasis y que sí, obviamente, pues está con un riesgo relativo de hasta 4.85, pero digamos que es un comportamiento similar. Y pues aquí lo que estamos viendo, diámetro menor a 20 milímetros, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Hay lesiones de bajo riesgo y lesiones de alto riesgo. El queratoacantoma, el carcinoma verrugosa, los tumores de Buschke-Leuenstein y el epitelioma cuniculatum, sí, son lesiones de bajo riesgo. Y las lesiones de alto riesgo es el carcinoma de células escamosas desmoplásicas, el adenoescamoso y el asociado a procesos de cicatrización. El epitelioma cuniculatum es una enfermedad que se va a presentar exclusivamente a nivel eh, interdigital y en la planta de los pies. Así lo mencionaba la bibliografía en la cual me basé. Esto es la lesión que presenta y los tumores de Buschke-Lowenstein son aquellos que se presentan a nivel del área genital. Pese a lo aparatosos que se llegan a ver en las lesiones, estos pacientes cursan con un buen pronóstico. Las lesiones del carcinoma de células escamosas van a presentar distintos patrones vasculares. Perdónenme ahí con el error, B de burro, y el burro soy yo, disculpen ustedes. El primero va a demostrar pequeños capilares punteados, como si fueran glomérulos. Y cuando es más agresivo, los vasos van a ser de forma serpentina. Y estos se asocian a un peor pronóstico. Una variable del carcinoma de células escamosas es el carcinoma pigmentado, y el cual va a haber una mayor disposición de melanina, y es importante aquí hacer el diagnóstico diferencial que se nos vaya a estar escapando un melanoma. La clasificación clínica, el carcinoma superficial o intraepidérmico va a aparecer en un sitio de fotoexposición
Es una placa de entre 10 y 15 milímetros, eritematosa, con descamación, de crecimiento lento, con una alta probabilidad de ulcerarse, nodularse o sangrar. Y esto es lo que nos tiene que hacer las sospechas de la malignidad. Cuando la lesión aparece a nivel de, bueno, esto lo vamos a conocer nosotros como enfermedad de Bowen, pero cuando se presenta a nivel de glande es lo que le vamos a dar el nombre de eritroplasia de Queyrat, y aproximadamente es el 10% de las neoplasias malignas de pene. Y esta es la imagen de la eritroplasia de Queyrat. El nodular queratósico, que se semeja en un inicio a una verruga vulgar, que hasta posteriormente va a desarrollar una base infiltrada con amplios grados de queratosis. Aquí, si se fijan, se ve, se ve la inflamación, el proceso descamativo y pues aquí básicamente lo que era una verruga, pero ya ahorita ya está queratinizada, por así decirlo. El ulcerado, que es la variedad más frecuente, y se va a observar una úlcera de superficie irregular sobre una base saliente e indurada que va a infiltrar a tejidos adyacentes. Es de crecimiento muy rápido y es la de mayor capacidad de desarrollar metástasis. Y el vegetante, que se presenta como una neoformación saliente de superficie irregular y puede alcanzar hasta los 10 centímetros de tamaño. ¿Cómo es que, qué tan frecuentes son? Pues el ulceroso, lo que hemos mencionado, es el más frecuente con casi el 50%, luego el lesión nodular, el vegetante y otras variedades. El diagnóstico y la estadificación, obviamente, igual aquí vamos a hablar de áreas de bajo riesgo y de bajo riesgo. Y si se fijan, básicamente es igual que en el carcinoma de células basales. Hablamos de la localización clínica, hablamos de los bordes y hablamos de la cuestión patológica. Obviamente, este carcinoma, como tiene una mayor capacidad de infiltrarse, ocasiona un fenómeno que se llama envolvimiento neural. Y es muy probable que los pacientes que cursen con el carcinoma de células escamosas lleguen a presentar síntomas neurológicos, periféricos o centrales. Así que importante mencionarlo. Adiós, ¿qué puse? El TNM. El TNM. Y es como se clasifica la enfermedad, pues propiamente por los criterios que van presentándose. Y tenemos desde el T, TX o TIS, que es el carcinoma in situ, hasta el T4B, NX, hasta el N3B y M1 o M2. El score de Brigham nos va a hablar de Brigham. Bueno, reconozco esto, es una escala que se desarrolló en este hospital y solamente se basa en la categoría T y nos habla de in situ, que es para el carcinoma de células escamosas, con 0 factores de riesgo, con 1 factor de riesgo, con 2 o 3 factores de riesgo y con 3 factores de riesgo. Los factores de riesgo de los cuales él nos habla, es histología pobremente diferenciada, invasión perineural, invasión tumoral más allá de la grasa o invasión a hueso, que aquí lo está mencionando. Y ha demostrado de que por lo menos en los americanos tiene mejor adaptación que el TNM y debe validarse para el resto de las poblaciones. El tratamiento, ¿cómo es que se va a realizar? Pues básicamente aquí nos vamos con este flujograma. Si hay nódulos palpables, realizar estudios de extensión, ultrasonido, biopsia por aguja fina, si hay confirmación de metástasis, entonces una linfadenectomía, quimioterapia y se extrae también el nódulo basal. Podemos también ir aquí con quimioterapia directamente, o seguir vigilando prácticamente aquí y hacer un monitoreo constante a nivel radiológico. ¿En qué etapas lo tratamos? Si es un Brigham, una escala del hospital de Brigham es un T2 o T3, y si es a partir de T4, según el Colegio Americano de Cirugía Oncológica, creo. Sí, cuando sea un T4.
Otros tipos de tratamientos que podemos utilizar, pues son retinoides tópicos, 5-fluoracilo, higenol, diclofenaco incluso, pero estos se usan más para la queratosis actínica y terapia fotodinámica. Y pues todos los efectos secundarios, el nivel de evidencia que estos presentan, cómo actúan y cuáles son algunos efectos adversos que llegan a presentar. Vámonos con el último, que es el melanoma. Ya casi voy a acabar, creo que me quedan nomás como 18 diapos. Y el melanoma es un tumor de origen neuroectodérmico debido a la alteración de los melanocitos, que son los que se encargan de hacer la producción de la melanina, que es el pigmento que da protección frente a la radiación ultravioleta en, en la piel. Tiene una forma similar a los nevos e incluso muchos pueden derivarse de ellos. Y es la variedad más agresiva y con mayor letalidad del cáncer de piel por una alta capacidad de metástasis. Aquí es como puede darse una incidencia de 16 mujeres y 27 hombres por cada 100,000 habitantes. Y aquí es como se distribuye. Y cómo se comporta en diversos países. Este aumento que se ha presentado si vemos, en todo prácticamente es ascendente desde la década de los 70, picos incluso en la década de los 90 y cómo se ha comportado en distintos países del primer mundo. Fisiopatología y alteraciones moleculares, pues tenemos del lado izquierdo lo que es el comportamiento molecular de un melanocito y todas las vías de crecimiento que se están generando, pero si se fijan aquí el NF1 es el que se encuentra presente y esto es lo que inactiva a las vías de la del RAS, del RAF, el daño a fosfatidil inositol transquinasa, PETEN, todo esto que nos va a llegar a la cuestión cancerosa. Cuando se bloquea NF1, se da paso a todo este despapalle, que pues básicamente es que va a aumentar la supervivencia, la invasión, el metabolismo y se pierde el control del ciclo celular. Este sería como que el factor principal que nosotros estamos, o que se está estudiando, mejor dicho, para el desarrollo del melanoma. Cuenta con distintas mutaciones. Cuando hablamos del cutáneo, tenemos que también se relaciona con mutaciones del BRAF, del RAS también, otros tipos, y también mutaciones del GNAQ. Cuando estamos hablando de BRAF o de RAS, significa que también tenemos que preguntar si esta paciente tiene antecedentes cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, prácticamente cualquier proceso neoplásico. Y aquí es conforme se está presentando. Mencionar también que se puede presentar melanoma en otras partes del cuerpo, como las mucosas, la conjuntiva y la úvula. La clasificación clínica es el superficial, que es la más común de todas las variables y abarca cerca del 75% de los casos. El léntigo maligno, que presenta bordes simétricos e irregulares. El nodular, que es una de las variables más profundas porque por decirlo así, crece para abajo y se encarga de invadir y al momento de invadir puede afectar a vasos sanguíneos y esto es lo que ocasiona el proceso metastásico. Y no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque la lesión se mantiene ahí chiquita por fuera, pero hacia abajo ya hizo una invasión bárbara y es lo que nos está ocasionando el proceso neoplásico. Y el léntigo acral, que este va a aparecer en la palma de las manos, las plantas de los pies y a nivel sublingual. Y este va a ser uno de una gran prevalencia en poblaciones asiáticas. Y aquí es como lo podemos clasificar. Este es el superficial, bordes irregulares, crecimiento, el nodular, aquí podemos mencionarlo, el léntigo maligno y el acral. Para explorarlo es un ABCD y es la manera en la cual nosotros podemos sospechar que estamos hablando de un melanoma cutáneo. El A de asimetría, el B de bordes pobremente definidos, el C de un color obviamente que sea
diferente a la dermis de nuestro paciente. Y el diámetro, que si no estoy mal, es cuando es mayor a 10 milímetros. Empezar a sospechar, no, mayor a 5 milímetros, empezar a sospechar de que podemos hablar de un proceso de melanoma. Permítame tantito, doctor. Ahorita tengo por ahí 2 minutos. Eh, ya sabe, disculpen. Dificultades técnicas. Lo vamos a clasificar mediante dos escalas. Una va a ser la clasificación de Clark, que va a ir del 1 al 5, y son estos los consensos que obtiene, que es cuando solamente es in situ, cuando hay infiltración de la dermis papilar, cuando no penetra la dermis reticular, cuando no penetra el tejido subcutáneo y cuando penetra el tejido subcutáneo. Caracas. Y aquí es como van los niveles de Clark, por así decirlo. Así va la cuestión. El índice de Breslow, que es en etapa 1, cuando está menor o igual a 0.75 milímetros de infiltración, de 0.75, de 0.76 a 1.5 milímetros, de 1.5 a 2.25 y hasta la etapa 5, que es mayor a 3 milímetros de infiltración. Y obviamente esto nos puede ayudar a valorar la supervivencia a 5 años, cuando combinamos estas dos escalas, tenemos de que en un nivel de Clark 1, que va a ser un Breslow 1, que va a estar in situ, la supervivencia prácticamente es del 100%. Y cómo va disminuyendo hasta el 15% cuando estamos en un grado 5. La estadificación por parte del TNM, pues igual, llegamos de T1 hasta T4, de N0 a N3A y M0 o M1. En la más grave, obviamente, es que haya una metástasis a nivel del sistema nervioso central. Melanoma junto con el mieloma, si no estoy mal, son las enfermedades cancerosas que más comúnmente nos dan neoplasia, nos dan metástasis a nivel del sistema nervioso central. Si estoy mal, corríjanme, pero yo recuerdo que eran estas dos las que más probablemente nos daban la invasión a nivel del cerebro. El tratamiento, pues bueno, obviamente, una vez que se realizó la biopsia, se hizo la clasificación histopatológica, nosotros podemos dar este tratamiento. Obviamente dar la excisión con el margen de desde medio centímetro hasta 1 centímetro. Los estadios en los cuales aquí los vamos clasificando. Bueno, a esta clasificación es diferente. Solamente recórdanse uno si es Breslow 1 significa que está en estadio 0, estadio 1, y esta cuestión, obviamente tiene que haber una excisión quirúrgica y que no haya invasión a los nódulos cercanos. Y ver cómo está la tasa de la supervivencia. Algunos medicamentos, obviamente se tiene que hacer la decisión quirúrgica y podemos administrar distintos medicamentos que serían como el dabrafenib, el veronafenib, que si se fijan, estos se van a ir a distintas variables. Por ejemplo, puede ser el de la tirosisinasa, el de los protoncogenes o el mitógeno activado de proteínas y esto sería la posología que esto está otorgando. Conclusiones. El cáncer de piel es uno de los procesos neoplásicos más comunes a nivel mundial, siendo la radiación UV el principal factor de riesgo para su desarrollo. Es más común en varones de raza blanca, habitantes cercanos al Ecuador, pero con mayor mortalidad en países de bajo nivel socioeconómico. La eliminación de los factores de riesgo modificables tiene una influencia positiva en la prevención del cáncer de piel.
lamentablemente aún no estamos teniendo ningún programa de screening o de tamizaje para el cáncer de piel y las distintas variables que abarcan esta enfermedad. La cirugía por el medio de MOS ha dejado de utilizarse con fines estéticos y se ha encontrado una bastante eh, positividad cuando se realiza este proceso en relación con la disminución de reincidencia. Y el cuidado de la piel tiene que realizarse desde la educación del paciente y la vigilancia desde el primer nivel de atención. Termino con esta frase, que es uno de mis cantantes favoritos. Creo que por los tiempos de la pandemia y por las situaciones de la universidad que ahorita estamos viviendo queda bastante bien. Y es, levantemos los mecheros, celebrando lo vivido, tomemos nuestras manos, recordando los caídos. No importa, el tiempo no es real, lo que un día fuimos quedará grabado en las cenizas de la eternidad. Ramón Melendi Espino, y pues esto fue todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Y pues, algo que quiera decirme, correcciones, soy todo oídos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto, doctor. Algo muy importante que deben de saber sobre este tema y que viene en el ENAR es, bueno, saber diferenciar entre carcinoma vasocelular y carcinoma escamoso. Eso es súper importante porque de hecho en el ENAR viene la imagen, no viene especificada las características. Entonces recuerden bien lo que comentaba su compañero, el carcinoma vasocelular, principalmente algo muy importante, siempre en el examen, siempre recuerden, siempre les van a preguntar lo más frecuente, no lo más raro, lo más frecuente. Entonces, si llegaran a tener, por ejemplo, un paciente con carcinoma vasocelular, por lo general van a ver una lesión aperlada como tal o transparente con telangiectasias, principalmente en la zona más frecuente que ya les comentó su compañero, que es justamente en la zona del antifaz. Y esto va a ser principalmente en hombres, más frecuente. Siempre recuerden eso en pacientes con una imagen que les muestren de forma perlada o nodular con telangiectasias, siempre vayan sobre el vaso celular como opción de diagnóstico. Algo que pues también cuando les pregunten, porque pueden ponerles, por ejemplo, la lesión por ejemplo, en el labio, entre el labio y la nariz, o en el cachete, por ejemplo, pero luego, por ejemplo, les pueden preguntar cuál es el 80% donde se encuentra. La mayoría de los vasocelulares se van a encontrar en cabeza y cuello. Siempre recuerden esa partecita. Y pues lo más frecuente es la forma nodular. En cambio, por ejemplo, en las células escamosas, recuerden que la histología más frecuente es el ulcerado. Por eso siempre cuando vean una lesión así sugerente de carcinoma no melanocítico, piensen en la variedad ulcerada. Entonces, si ven una lesión ulcerada como tal, entonces siempre vayan sobre un carcinoma de células escamosas. Algo también que estuvo repitiendo mucho su compañero es la exposición a rayos ultravioleta. Siempre, siempre rayos ultravioletas B. ¿Por qué? Porque el rayo ultravioleta B es el que se queda en la epidermis. El ultravioleta A es el que traspasa la dermis. Entonces, a nivel de la dermis es donde ocurre la mayoría de las alteraciones del DNA que van a hacer que éstas puedan evolucionar incluso a melanoma. Entonces, siempre es en pacientes con relación a rayos ultravioletas B. Y lo que comentó él, o sea, prácticamente los inmunosuprimidos, BPH. Bueno, algo muy importante. En estas, las áreas más importantes son en áreas no expuestas al sol. O sea, aquí en este caso les pondrían, por ejemplo, un paciente con una lesión ulcerada en la entrepierna, por ejemplo. En la pierna o en el área genital. Entonces, esas diferencias son como que lo que hacen enfocarnos hacia un diagnóstico al principio no histológico. Recuerden que al final de cuentas lo que va a mandar el diagnóstico va a ser la histología. Entonces, si ven a un paciente con una lesión ulcerada, eritomatosa, escamosa,
piensen en un carcinoma de células escamosas o epidermoide y pues por la ubicación pues oriéntense más, ¿no? Y, y pues esas son como de las variedades no melanocíticas. Cuando van para melanoma, por ejemplo, tiene muchas características importantes, sobre todo lo que comentó su compañero. Actualmente las características son A, B, C, D, E. Él les comentó A, B, C, D, se agrega la E, que es de evolución, o sea, cómo han evolucionado la forma, el tamaño y las características, de acuerdo al color y de acuerdo a la consistencia. Entonces, todo eso le agregamos como la evolución. Se cree que si el paciente tiene cambios en la evolución en menos de un mes, pues también es un factor de que es algo maligno, ¿no? Sobre todo para melanoma. Y cuando hablamos de nevos, hay estudios, o sea, cuando hablamos de nevos, cuando es más asociado a cosas genéticas, es más de 25. A partir de 25 ya empieza a haber riesgo para melanoma. Pero el dato contundente es que hay más de 100 nevos, significa que el riesgo para melanoma es más alto. Entonces, pero no olviden, arriba de 25 ya el riesgo ya inicia. Lo que había comentado, el xeroderma pigmentoso, pues va a ocupar, es 1 de cada 5 pacientes, o sea, es altísima la incidencia en estos pacientes que tienen el xeroderma pigmentoso. Y pues el CDKN2A, que es el que está asociado con los nevos y con cáncer de páncreas. Es un gen que tienen como en coincidencia con el melanoma y el páncreas, pero pues también es muy frecuente. ¿Qué más? Ahora, todo depende también de las características de Fitzpatrick, ¿no? De la piel de la persona. Recuerden que para melanoma, sobre todo lo que impacta es en aquellos en los que se pueda generar una quemadura por sol. Y esos serían Fitzpatrick 1 y 2. Incluso algunos incluyen hasta Fitzpatrick 3. Pero, por ejemplo, 1 y 2 son blancos que siempre se van a quemar, siempre. Uno no se broncea y otro medio se broncea. Pero Fitzpatrick 3, por ejemplo, hay como una quemadura ya moderada, pero ya tolerada, pero se broncea. Entonces, para forma contundente, Fitzpatrick 1 y 2 son como los riesgos más incrementados. Ahora, cuando hablamos de exposición al sol, el riesgo el riesgo incrementa, sobre todo en aquellas exposiciones solares, pero intermitentes, no constantes. Entonces, por eso, algo muy importante que sucede aquí en México, hay personas que se la viven en el campo o su trabajo es más exposición solar. Parece ser que los pacientes que tienen exposición continua no incrementan el riesgo en comparación en aquellos que hoy se van a bañar al sol, al mar y se exponen al sol y ya luego en medio año otra vez de nuevo. Esas personas son las que corren más riesgo que las que están en constante exposición. Entonces, siempre también hay que tener eso en mente. El riesgo es más alto en los menores de 35 años. O sea, que tú te hayas expuesto al sol o que te hayan dado púas, oralenos para la psoriasis o que te hayas ido a una cama de bronceado. Eso, todo es la radiación, todo eso incrementa el riesgo, pero en menores de 35 años. Parece ser que después de los 35 años el riesgo disminuye abismal. Entonces también la edad es un factor muy importante en esto. Sin embargo, eso es, por ejemplo, aquí en México, pero en los blancos parece ser que más del 80-100% son blancos mayores de 50 años, son los que tienen la predisposición a melanoma. Por eso es considerado como un factor de alto riesgo en las guías americanas y europeas, sobre todo en Suecia y Australia, donde mayores de 50 años y blancos, pues el riesgo está súper incrementado hasta más del 50%.
¿Qué les iba a comentar? Endometriosis, hay estudios donde han visto que también puede incrementar el riesgo. Aquellos también, el alcohol y los que les gusta, por ejemplo, los jugos cítricos, también incrementa el riesgo. Entonces, es súper importante también ver las características de dieta que tengan los pacientes. Y pues aquí lo que usamos más para oncología es el Breslow, más que el Clark. El Clark ya quedó de un lado en esas cuestiones. Para cuestiones de derma, pues sí se lo tienen que saber que invade y todo. Pero para cuestiones de oncología, lo que importa es el Breslow, sobre todo porque medimos en etapas para el tamaño, justamente lo medimos en centímetros, pero ahí consideramos algo que llamamos como invasión centinela. Y cuando es metastásico, un factor importante es el DHL. Entonces, aparte de saber si el tumor está en pulmón, en sistema nervioso central o en otra parte de ganglios no regionales, vemos el impacto que tiene la DHL. Si está elevada, a esos pacientes les va peor. Entonces, son cositas que nosotros tomamos en cuenta en estos pacientes. Y pues ya saben, el paciente típico para riesgo son los rubios, cabello rojo, ojos claros, azules, verdes, lo que quieran, y el blanca, Fitzpatrick 1, esos son los que más corren el riesgo. Sobre todo el riesgo se va hasta 6 veces que la población general. Y terminando, en forma general, las características de los melanomas, bueno, los tipos de melanoma, hay 4 tipos principales, pero México no se comporta igual. A nivel mundial, el más común, como comentó su compañero, es la extensión superficial, pero para cuestiones de examen aquí en México es el acral lentiginoso, el cual no es nada similar a la incidencia mundial, ya que el acral lentiginoso ocupa como menos el 5% y el superficial, por ejemplo, el 70%, 80%. Entonces, aquí en México es este, y de ahí le sigue, por ejemplo, el melanoma nodular. El nodular lo que se caracteriza es que es más, por ejemplo, cuando lo encuentras, ya lo encuentras más invadido, porque ese tiene un crecimiento más vertical que horizontal. Entonces, tiene mayor profundidad cuando uno los encuentra y mayor invasión. Esos son como los detalles un poquito finos de que tienen que saber. Entonces, si ven a un paciente en la cuestión de melanoma, pueden presentarles en el examen no un melanoma clásico. Entonces, no se vayan con la finta, aunque lo vean anormal, váyanse primero con los cáncer no melanocíticos si les presentan una lesión dermatológica a nivel de, por ejemplo, de región perianal o muslos o en cara, pero si les presentan una lesión en pie, ahí váyanse sobre melanoma, porque aquí en México es más frecuente el melanoma, el acral lentiginoso, ¿sale? ¿Alguna duda? No, Doctor, doctor. sí, en cuanto a lo que él mencionó del protector solar, entonces no funciona para nada la No, aplicación de ese. bueno, eso es súper importante. El protector solar sí funciona. De hecho, hay varios metaanálisis, sí me faltó decirles eso. Hay varios metaanálisis que ya se han hecho, sobre todo, la mayoría son de Europa y Suiza, donde la incidencia es súper alta, incluso Norteamérica también, donde la incidencia es súper alta sobre melanoma. Y aquí lo que se hicieron es ver el protector solar que tanto impactaba y sí disminuye el riesgo, sobre todo. Acuérdense que el protector solar, por ejemplo, en piel morena como nosotros los mestizos mexicanos, solamente usas poquito. O sea, el PCF que usan se debería usar como de 15 a 30, pero en pacientes que ya son Fitzpatrick 3, 2, 1, ahí deberían de usar un PCF mayor de 30 hasta 50, 50 como tal. Y recuerden bien que aquí lo que impacta es el uso correcto del protector. El protector solar no te cubre todo el día. Entonces, los pacientes que tienen alto riesgo deben de ponerse el protector cada 2 a 3 horas, el protector solar. Ahora, algo muy importante, lo que vieron en esos estudios es que el alto riesgo de
de quemadura, de bronceado o de riesgo de cáncer es justamente de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Por eso es que en las poblaciones con alto riesgo, en pacientes que tienen familiares, se les pide que eviten exponerse al sol en esos horarios, que es cuando el sol, sobre todo los rayos ultravioletas B, son los que están más altos y pues pueden condicionar un riesgo aumentado en esa hora. Entonces es súper importante, el protector solar sí sirve, sí impacta, sí disminuye el riesgo y acuérdense lo que les dije, el carcinoma de células escamosas pues también está relacionado con el rayo ultravioleta B. Entonces, sí impacta como tal, tanto en la protección como en la disminución sobre todo en la disminución del riesgo. Lo que yo creo que se quiso relacionar es, tu compañero lo que quiso decir es que en realidad no te quita, no te elimina el riesgo de tener el cáncer. O sea, lo que hace es protege, disminuye el riesgo. Es un factor protector, pero pues no te lo lleva a eliminarlo como tal, pero sí lo reduce. Gracias. Doctor, una pregunta. Lo puse entre los protectores. Eso lo de los aceites naturales, sí está teniendo buen impacto. O sea, yo al momento de realizar mi búsqueda lo vi, por eso me llamó la atención, por eso fue que lo puse. Sí se está estudiando así a fondo como terapia, los retinoides, los betacarotenos para prevención y tratamiento. O, No, esos está en controversia. De hecho, hay un metaanálisis también donde vieron qué tanto podrían aportar estos. No sirve ni uno, entonces como tal no lo recomendamos. O sea, lo que se pide es que los pacientes pues tengan una muy buena dieta. De hecho, lo que se estaba buscando sobre los betacarotenos, el aceite, todo eso se dejó de lado. Lo único que empezó a investigarse un poquito más fue la vitamina D. Pareciera que los pacientes incluso con vitamina D adecuada, eso sí les iba mejor, como que había un factor protector en estos pacientes, pero de ahí en fuera lo demás, no, todo eso se dejó a un lado, de manera que ya incluso ya ni se discute ese tema. ok. Gracias, doctor. Sí. Pero pues en general, pues muy buena revisión, está extensa. Yo creo que nada más lo importante ahí es enfocarlo un poco hacia ustedes sobre qué es lo más importante que les dije, que lo importante es que sepan detectar cuál es, cuáles son las características clínicas y en dónde lo pueden ubicar a ese tipo de lesiones y punto. Porque a ustedes en los exámenes para especialidad no les van a preguntar más allá. Ahora, si les llegaran a preguntar qué tipo de tratamiento está asociado con ese tipo de cáncer, pues acuérdense que son los oralenos, con los pubas, ¿no? Que se usan mucho para las enfermedades de psoriasis. Pero en esos pacientes, cuando se encuentran en etapas tempranas, aquí el que tiene mayor importancia es el dermatólogo, porque él es el que hace la biopsia y él también es el que puede hacer la cirugía de Mohs. Entonces, uno de los tratamientos estándares en etapas tempranas es la cirugía de Mohs. Entonces, siempre si les viene esa es la cirugía de elección en estos pacientes. Gracias, doc. Bueno, pues cualquier cosa estamos al pendiente. Sí. Y pues ya nos vemos la próxima semana, ¿va? Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta Gracias, luego, doctor. buenas Buen tardes. día.